estar comenzando hoy el día primero de la jornada. Son las 7ª jornadas regionales de filosofía y educación, 4ª jornada de didáctica de la filosofía y 2º encuentro de filosofías para pensar nuestra educación. El eje 2 es el que vamos a presenciar, se llama Pedagogías Críticas e Investigación Educativa, y la primera ponencia corresponde a Paula Arambillet y el tema es Acción en el Encuentro, Filosofía para Niños. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Paula, como ya dijeron, vengo desde Uruguay, soy docente de primaria. Y bueno, lo que voy a plantear ahora a continuación es una de las problemáticas que me urge durante mi carrera, durante mi formación y actualmente como maestra también. Vivimos en una sociedad demandante de tiempo, pero también demandante de posibles soluciones. Soluciones para subsanar lo que nosotros mismos hemos creado, los daños que hemos causado. Es ahí donde nace la real importancia de la educación, ¿sí? Donde la educación empieza a planificar proyectos nuevos, planes, alternativas viables, todo para poder subsanar o mejorar la realidad en la que estamos. En Uruguay nos regimos por el programa de educación inicial y primaria. Fue creado en el 2008, la parte de primaria se rige bajo ese programa. Y es en él en el que se plantea justamente generar una educación, ¿sí?, para pensar, donde el niño se convierta en un ciudadano responsable, actor activo, ¿sí?, y que realice cambios a través de la reflexión en la sociedad en la que vive. La pregunta es, ¿esto realmente sucede? ¿Realmente estamos en una sociedad dispuesta a generar estos encuentros, a generar cambios, dispuesta a encontrarse con el otro, pero también a encontrarse con uno mismo y reflexionar? Una de las alternativas que se me ocurre es el diálogo, ¿sí? Es a través del diálogo donde podemos generar este encuentro. El diálogo más allá de lo que lo conocemos como una mera conversación, sino el diálogo como una interacción con el otro y una interacción conmigo mismo. En ese diálogo, en ese encuentro, se puede generar un encuentro positivo, pero también pueden haber diferencias, ¿ah? Es ahí, en esas diferencias, donde el niño tiene que romper sus esquemas mentales, ¿sí?, los previos, para poder generar nuevas ideas o reconstruir sobre las ideas que ya tenía. Llegando al aula, vamos a centrarnos en el rol docente. La idea del docente es que empieza a generar ámbitos donde se produzcan discusiones filosóficas. ¿A qué vamos con las discusiones filosóficas? Se tiene que intentar, a partir de problemáticas cercanas al niño, ¿sí?, y que tengan puntos de encuentro con su vida cotidiana, ¿sí?, ciertas problemáticas que lo inciten a participar y a discutir y a plantear sus ideas, sus preocupaciones, sus experiencias y demás. Para esto, previamente, tiene que generar un vínculo donde haya confianza, para que el niño se sienta libre de poder expresar y no reprimido, y sino establecer una igualdad entre el docente y los alumnos, que ambos puedan dialogar en igualdad de condiciones. También es importante que el docente trabaje todo lo que tenga que ver con tolerancia, con respeto, con escucha, respetar el turno. Principalmente yo que trabajo con chiquitos puedo asegurar que se desesperan por participar y a veces les cuesta mucho respetar y continuar las ideas, quieren decir lo que ellos creen. Bueno, en ese lugar el docente tiene que encargarse más bien de funcionar como árbitro, ¿sí?, intentar no intervenir de forma agresiva, sino que funcionar como árbitro y ordenar ese tipo de situaciones. Aquí llegamos a la filosofía. No, es la anterior. Llegamos a la filosofía. La filosofía como intentar aprender y enseñar a dudar, a reflexionar, buscando un espacio no solo dentro del aula, sino también
en cualquier tipo de espacio donde se genere este encuentro, donde haya una posibilidad de diálogo, donde me encuentre con el otro y el otro logre encontrarse conmigo y hacer un intercambio. Ese es el principal objetivo desde la filosofía. Entonces, llegamos a Lippmann, ¿no? Lippmann es un filósofo y pedagogo, es el creador del proyecto y el programa Filosofía para Niños, FPN. Este proyecto consta de manuales para docentes y también de libros y artículos que motivan la discusión filosófica. Está pensado entre una edad en un rango de los 3 años hasta los 17 para niños y adolescentes. Hoy en la actualidad se está aplicando en más de 30 países, así que tiene una importancia bastante grande. Y bueno, y el objetivo principal es que los niños logren aprender a pensar por sí mismos, utilizando sus herramientas, utilizando los recursos para analizar el mundo en el que viven hoy. Dejar de aceptar esto es así porque sí y empezar a analizar y cuestionar la realidad. La idea de trabajar en comunidad de indagación es justamente esto, fomentar y gestar la reflexión, permitiéndoles desarrollar y ejercitar herramientas que les permitan el razonamiento de ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la realidad en la que viven y cómo pueden modificarla. Lo primordial, y aquí entra el rol docente nuevamente, es que todas las propuestas tengan en cuenta los intereses del niño. A veces para los adultos suena como aburrido escuchar cosas que no nos interesan y que no le podemos ver punto de aplicabilidad a nuestra vida. Bueno, imaginen, para los niños también sucede lo mismo. Las propuestas tienen que ser interesantes, tienen que tener conexión con la vida de los niños y tienen que ser desafiantes. El niño tiene que sentir que el proceso educativo al que se enfrenta lo está desafiando para que él pueda avanzar y seguir adelante. Con respecto a los conocimientos, nos enfrentamos a una sociedad donde los niños buscan globalidad, buscan conocimientos universalizados, es decir, que solos puedan conectar y unir lo aprendido en el aula con su vida y su experiencia personal. Para que estas propuestas sean seductoras es necesario que se ponga en duda todo lo que el niño hasta entonces creía que era certero. ¿Por qué? Porque es en esas tierras movedizas, en esa situación de crisis, de caos, de temores, de cosas nuevas, que el niño siente la necesidad de avanzar. El hombre en realidad siempre siente la necesidad de avanzar y ir en busca del conocimiento y de la verdad. Es necesario también que el docente escuche a sus alumnos, pero principalmente que empecemos a creer en las capacidades de ellos, en que son capaces de reflexionar, son capaces de dialogar, de ordenarse, de plantear situaciones, de dar ejemplos. Con respecto a los ejemplos, el docente deberá manejar, oscilar entre aceptar la experiencia personal del niño, pero intentar evitar los ejemplos para perder el real sentido de lo que se estaba hablando. Entonces, buscar argumentos, que el niño siempre esté dando argumentos y brindando argumentos a lo que dice. Bueno, si bien hoy en día no pertenecemos a una época donde sea bueno reflexionar o ser preguntones o cuestionar, sino que es mejor estar en modo pasivo, creo que es hora de ponernos en movimiento, de construir nuevos caminos, nuevas vías y recorrer esos caminos nosotros mismos, ¿sí? No aplicar otras cosas que ya fueron, sino crear nuestros propios caminos. Lejos está de ser el programa Filosofía para Niños la panacea, por supuesto, pero creo que es un buen comienzo, ¿sí? Es un nuevo proyecto que estaría bueno empezar a aplicarlo. Quiero destacar que a la hora de armar esto, yo intenté ver dentro de las aulas de Uruguay los puntos de aplicabilidad del proyecto. No lo tomé textual, sino que intenté ver cómo podía conectarse y cómo podía integrarlo al aula. Bueno, por último, estamos en un tiempo donde
cuestionar, donde entrar en movimiento, comenzar a dialogar y demás. Puede ser que se nos tilde hasta de valientes, pero bueno, me parece que es interesante comenzar a hacerlo. Es interesante que el hombre se sienta parte y se haga responsable de la realidad en la que vive y de la sociedad de la que somos parte. Por eso mismo cito esta frase que me parece que engloba. No es sencillo, pero es un buen comienzo. ¿Me queda tiempo? ¿Sí? Bueno, para finalizar quería contarles la experiencia que he tenido este año. Soy maestra de nivel 5, por ende tengo niños chiquitos de entre 5 y 6 años. Es muy bueno porque están en la edad donde preguntan todo y quieren saber todo. En el último mes, en Uruguay nos manejamos por unidades dentro de primaria. Estábamos trabajando con una unidad que se llama Ecosistema. Nace de los niños empezar a preguntar sobre los factores bióticos y dónde encuentro los factores bióticos y los abióticos y cómo. Bueno, empezamos a analizar el patio de la institución, salimos, observamos, manipulamos, tocamos las hojitas, demás. Entonces ellos se empiezan a inquietar porque dicen que los factores bióticos los ven, pero no pueden ver cómo crecen, cómo están vivos, si realmente están vivos. Ellos ven las plantitas, pero no saben si están vivos. A lo que se me ocurre crear un germinador. El germinador lo gestamos juntos, desde sacar la tierra de los canteros de la institución, manipular la tierra en la que se encuentran que hay otros factores bióticos, comienzan a hacer preguntas, a intercambiar entre ellos, se asombran porque nunca habían tocado tierra, no sabían qué era jugar con tierra, encuentran lombrices, al principio es asombro, después las pueden manipular con facilidad. Y bueno, y una vez que empieza el germinador empezamos a trabajar con cuidado, protegiendo, regando, llevándolo al sol y demás, y empiezan a ver que empieza a tener vida, a que tiene cambios, a que se modifica, comienzan a salir las hojas y demás. Y bueno, y al final concluyen en que realmente pudieron crear algo y pudieron ver cómo había vida en ello. La mayoría de las instancias fueron casi libres, intenté que ellos trabajaran entre ellos, que dialogaran, que intercambiaran. Algunos decían que, por ejemplo, no iba a salir nada de ahí, eran semillas y nada más. Y bueno, fueron como contestando sus preguntas entre ellos. Y creo que también fue una forma de trabajar con esto dentro del aula, en una actividad sencilla. Fue algo que nació de ellos, una inquietud que nace de ellos, de algo de su vida cotidiana, llevado al aula y planteado como una inquietud. Quería compartir eso con ustedes, así que